Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 15 a 23. No había herreros en todo el país de Israel, porque los filisteos habían decidido que los hebreos no se hicieran ni espadas ni lanzas. Así que los israelitas tenían que bajar hasta los filisteos para afilar su reja, su azada, su hacha y su hoz. El precio del afilado era de medio siclo por las rejas y por las azadas, y de un cuarto de siclo por las hachas o por retocar las hoces. Ocurrió pues que el día del combate ningún hombre de Saúl o de Jonatán tenía espada ni lanza. Solo la tenía Saúl y Jonatán, su hijo. Un destacamento de filisteos salió hacia el paso de Micmas. Y no olviden, como mencionamos la ocasión anterior, de qué tipo de destacamento se trataba. Verdaderamente temible. El campamento del enemigo, tan cercano a ellos, constituía un peligro amenazador. De hecho, por la debilidad de su ánimo, ellos se imaginaron que Dios les había abandonado por culpa del pecado del rey. Así pues, los israelitas no tenían ni armas ni confianza en esos momentos, como dice Sulpicio Severo en la historia sagrada. Y esto es muy importante. En efecto, démonos cuenta que el verdadero problema con los israelitas no es que carecieran de armas. Ese no era el problema, puesto que, de entrada, contaban con la asistencia de Dios. Y lo que verdaderamente los lleva a salir corriendo, a salir huyendo, a sucumbir ante tal peligro, es que perdieron también la confianza en Dios. De hecho, como dice San Bernardo, la única manera para perder una batalla espiritual es salir huyendo. Porque cuando el Señor permite que seamos atacados por enemigos, es decir, estoy hablando de espíritus malignos, lo hace para que experimentemos el gozo de su victoria. No lo hace para que seamos derrotados, sino para que aprendamos en carne propia a experimentar el gozo que trae consigo su victoria sobre todo poder adverso, sobre todo mal, sobre todo. Entonces, el problema en este caso con los israelitas no consiste en su falta de armas. Claro, también la hay, pero no es comparable a la falta de confianza en Dios. Esta sí que es una gravísima carencia. Ahora bien, si a la iglesia le falta el sabio fabricador de las armas espirituales, que el apóstol enseña que deben ser usadas contra los dardos encendidos del demonio, se entiende con facilidad que se ofrezca a los enemigos la oportunidad de devastar a los así desprotegidos. Y esto es quizá también una de nuestras graves carencias en estos tiempos en términos de fe. Parecen hacer falta sabios fabricadores de armas espirituales y, en consecuencia, con facilidad somos devastados por los demonios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ni siquiera tenemos o llevamos con nosotros las armas convenientes. Y peor aún, parece ser que no tenemos la confianza puesta en Dios de un modo recto y correcto. Como que a veces sí, como que a veces no, y nos gana pues la tentación de la mundanidad. Es decir, queremos resolver incluso toda la serie de contrariedades que se nos presentan a lo largo de la vida por medios estrictamente terrenales, es decir, humanos. Y de acuerdo, pero ¿dónde está la base fundamental de nuestra acción? ¿Dónde está la confianza plena en Dios? En efecto, los enemigos espirituales hacen todo lo que pueden para que no nos cubramos con la armadura de Dios. Y es evidente, porque si no estamos cubiertos con esta armadura, seremos fácilmente devastados. De hecho, ni siquiera podremos presentar un mínimo combate. ¿En qué consiste tal armadura? Pues en la fe inquebrantable y por ende en una confianza absoluta. De hecho, el que tenga confianza absoluta en Dios es un vencedor por adelantado. Lo único que va a requerir es una fe inquebrantable. Y recuerden que la fe, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, también significa una paciencia
plena con Dios. Ser pacientes con Dios. Fe inquebrantable, confianza absoluta. Además, lo peor de todo es que asimismo buscan tales enemigos que no empuñemos jamás la espada de doble filo para atacarles, es decir, la verdad invencible. ¿Por qué creen que vivimos, ¿no?, en un fango de implícito relativismo? El objetivo demoníaco del relativismo es que perdamos de vista la verdad. Es tanto como quitarnos de las manos esta espada de doble filo que los vence sin mayor esfuerzo, sin mayor dificultad. Por eso no es casual que estos enemigos buscan siempre hundirnos en el error. Y no me digan, hoy en día, en el mundo contemporáneo, si algo parece destacar en todos los niveles, es el error. A nivel ideológico, a nivel político, a nivel filosófico, a nivel teológico, a nivel espiritual, etcétera, 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 etcétera. Pero recuerden, no buscan, por así decir, la entronización del error. No, buscan quitarnos de las manos esa espada de doble filo, la verdad invencible, para poder destruirnos sin mayor problema, sin presentar siquiera el más mínimo combate. Cuidado con eso, como afirma Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Por eso no es casual que mi maestro Joseph Ratzinger insistiera tanto en ser cooperadores de la verdad. Y esto antes incluso de ser electo papa, ¿no?, en nombre de Benedicto XVI, y tomar esta frase como lema de su pontificado. Así pues, también hoy son muchos los que bajan, abandonando las alturas de la palabra de Dios, a las que debían ascender para oírla, y más bien prestan oídos a las fábulas antiguas y a las doctrinas de los demonios. Y hasta se dedican a leer a los retóricos y a los poetas de los gentiles para conocer mejor lo terrenal. Como si acudieran desarmados a los herreros filisteos para conseguir lo que necesitan. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de indagar y acudir a la palabra de Dios, acudimos a los sabios según este mundo, a los bestsellers, a los más mediáticos? Estos, sin lugar a dudas, ciertamente descienden, bajan, porque han quedado privados de toda ciencia espiritual. Y recuerden, el principio fundamental de la ciencia espiritual es confianza absoluta en Dios, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. En todo caso, teniendo en cuenta que la lucha contra el enemigo es por demás frecuente, de verdad, es muy frecuente, a veces más intensa, a veces más explícita, pero frecuente, a fin de cuentas, pocos son los que se enfrentan a esta batalla debidamente armados. Es decir, debidamente pertrechados con la escucha y lectura de las Escrituras. Por eso también la impartición de estas charlas en torno a la Biblia. Y por ende permanecen en una oscura ignorancia. Lo que queremos es recuperar el arma que nos ha sido dada, la verdad invencible, y usarla como es debida para experimentar el gozo, el triunfo, ¿no?, imperecedero de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que el enemigo espiritual, ayudado por nuestra pereza y torpeza, hace con nosotros lo mismo que se dice que hizo el enemigo de Israel. Un destacamento de filisteos salió hacia el paso de Micmas. Fíjense cómo la Escritura es palabra viva que atraviesa todos los tiempos y por ende nos llega y nos ilumina en cualquier condición y bajo cualquier circunstancia humanamente concreta, es decir, histórica. En efecto, Israel entregó la patria al enemigo porque no tenía armas. Así también nosotros, por la desidia en la lectura o en consultar a los maestros espirituales, damos facilidades al demonio para derrotarnos. De hecho,
Una vez desarmados, el enemigo ataca con el arma de la impiedad a las demás virtudes, justamente como si se tratara del último punto de la tierra santa. O sea, va con el fin de arrasar, y además arrasar por completo, hasta llegar al abismo de la perdición. No obstante, para repeler al enemigo, ten en cuenta que no basta la pericia humana. Ya lo habíamos comentado la ocasión anterior, ya que es necesario asumir el estímulo de los doctores celestiales. Ahí tenemos a los padres de la iglesia y por eso estamos acudiendo a estos doctores celestiales, a su gran estímulo aportado, el cual manifiesta la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Y es que efectivamente, ¿qué son los padres de la iglesia? ¿Qué son los santos? ¿Qué son los doctores de la iglesia? La ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Y ahí es a donde tenemos que acudir, ¿no? A estos doctores celestiales. Por eso uno de los propósitos de este canal ha sido a lo largo ya de los años dar a conocer a los grandes desconocidos en literatura, en filosofía, en teología, ¿no? En santidad. Son doctores celestiales. Todos estos nos ayudan, sobre todo teniendo en cuenta que en último término se trata de la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. Y creo que lo menos que podemos hacer es agradecer esta ayuda y seguir suplicando al Señor que nos envíe más doctores celestiales, que nos envíe verdaderos cooperadores de la verdad, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Capítulo 14, versículos 1 a 23. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, pasemos hasta el destacamento de los filisteos que está al lado opuesto. Pero no le comunicó nada a su padre. Saúl estaba en el extremo opuesto de Gibea, bajo el granado que hay en Magrón. El pueblo que estaba con él era de unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. El pueblo no se dio cuenta de que Jonatán se había marchado. Jonatán dijo a su escudero: ven, pasemos hasta el destacamento de los incircuncisos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, pues al Señor nada le importa que sean pocos o muchos para conceder la victoria. Y eso es algo que, dicho sea de paso, el propio Jesús, siendo Dios, confirmó abiertamente. Ahí donde haya dos o más reunidos en mi nombre. O sea, no importa que sean pocos o muchos para conceder la victoria. Por eso la iglesia nunca será doblegada. Así esté reducida a un puñado. Así se trate verdaderamente de unos pocos. La victoria está garantizada. Cuando los dos se dejaron ver por el destacamento de los filisteos, estos se dijeron: mirad, unos hebreos salen de las cuevas donde se habían escondido. Y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero: subid hacia nosotros, que tenemos algo que deciros. Jonatán dijo entonces a su escudero: sube detrás de mí. El Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán subió ayudándose de pies y manos, y su escudero detrás de él. Los filisteos iban cayendo ante Jonatán, y su escudero los remataba tras él. Esta primera matanza que llevaron a cabo Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en un espacio como de medio surco. El terror se apoderó del campamento y de la región. Incluso la gente del destacamento y del cuerpo de vanguardia temieron. La tierra tembló y cundió el pánico a Dios. El Señor salvó a Israel aquel día y el combate se extendió hasta Bet-Aven. Jonatán significa don de paloma y representa a los doctores imbuidos de la gracia del Espíritu. En efecto, estos son los que dotan de armas no humanas
a los discípulos del Señor. Como las águilas, estos renuevan su juventud y su vigor. Y cuando se plantea la lucha, el Espíritu dirige sus acciones según la inspiración de la luz celestial, cosa que, como ya hemos visto en su momento, faltó por completo a Saúl. Es pues lo que sucedió con Jonatán en aquella ocasión, ya que, llevado por la gracia celestial, anima a los demás a ir a vencer las embestidas de los vicios, como afirma Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Entonces, aunque los vicios sean muchos, no importa. Nosotros tenemos que ponernos en marcha e ir a combatir contra ellos, asistidos por la luz que viene de lo alto, según la inspiración, la guía, el acompañamiento de la gracia del Espíritu. No es algo que uno vence por cuenta propia. Ningún vicio puede ser vencido humanamente, ¿no? Acudiendo pues a la capacidad humana. Ahora bien, ¿por qué Jonatán ocultó sus planes a los demás? Y sí, no le dijo nada a nadie, ni siquiera a su padre Saúl. Porque es útil a veces ocultar los planes a los carnales. Así se evita que su temor reprima nuestra intención primaria. Imaginen que Jonatán le dice a los demás, hagamos esto, ¿no? Vayamos contra los filisteos. Y va a decir, no, ¿cómo crees? No hay posibilidades de ganar. Y al final, ese temor, ¿no? Esa falta de confianza en Dios, sí puede generar un determinado efecto negativo en la recta intención primaria. Se trata pues de que ellos no nos estimulen a abandonar nuestro propósito. Por ejemplo, ay, ¿cómo crees? Nunca vas a cambiar, eso no se va a lograr, eso no se va a conseguir. Y eso es por habernos precipitado en hacer explícitas nuestras intenciones rectas. O bien, se trata de que estos mismos, ¿no?, por medio de ese aplauso, no corrompan la rectitud de nuestro espiritual propósito, que no nos expongamos por el otro lado a incurrir en soberbia o vanagloria. Oye, sí, muy bien, adelante, tú puedes. Sí, ¿verdad que sí? Y entonces nos desviemos. A muchos, pues, como al propio Saúl, les hace falta una madurez espiritual. Una madurez que Jonatán, por ejemplo, sí manifiesta, no Saúl, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Ciertamente, los 600 soldados de aquella ocasión, llenos de confianza y valor, representan la fuerza de la cruz del Señor en lo alto de la colina. En efecto, la cruz del Señor es el escudo que protege eficazmente el campo granado de las virtudes. Por eso, los que estaban asentados en el extremo opuesto son signos de una inmadurez o imperfección. En efecto, estos creen con las palabras el misterio de la pasión del Señor, pero todavía no son capaces de imitarla. Es decir, no tienen fuerzas suficientes para soportar fielmente la deseada defensa de las virtudes. Ahora bien, ¿quién nos debilita en esta defensa? Como de hecho ya hemos venido exponiendo, ¿no?, en los versículos pasados. Pues Magrón, es decir, el tentador. Eso significa Magrón, el tentador. Se da el caso de que algunos, deseosos de obrar bien y de buena fe, no son capaces de soportar los duros combates de las tentaciones que traen consigo los vicios. Por eso es que algunos atletas de Cristo esconden ante los demás las armas secretas que ciertamente empuñan contra los espíritus inmundos. Es decir, los verdaderos discípulos de Cristo también tienen la virtud de la discreción y se mueven, por ende, con unas armas que no andan enseñando, que no andan presumiendo, que no andan exponiendo inútilmente, sino que, en efecto, las empuñan como es debido para combatir y alcanzar la victoria contra los espíritus inmundos, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. En todo caso,
Es evidente que la osadía de Jonatán sorprendió a todos. De fondo, la sorpresa consistía en poner al descubierto la fidelidad del Señor. Es esto lo que la Escritura en estos versículos quiere que en efecto captemos y asumamos de manera plena. Lo que verdaderamente nos enseña este gesto de Jonatán y que toma por sorpresa es una fidelidad plena puesta en el Señor. Es decir, una confianza total. Jonatán, humanamente hablando, no tenía ni una posibilidad, cero posibilidades de salir victorioso. De hecho, era, por decirlo de alguna manera, una muerte segura. Se exponía a una muerte segura. No obstante, toma a todos por sorpresa porque lo que lo mueve o aquello en lo que se basa Jonatán para llevar a cabo este gesto es la fidelidad al Señor. Por eso Saúl, cuando se enteró de lo sucedido, hizo salir a los suyos, persiguió a los que huían y alcanzó la victoria. O sea, Saúl, a su vez, se ve estimulado por Jonatán. El problema es que el móvil de ambos es muy distinto. El móvil fundamental de Jonatán es espiritual, mientras que el móvil fundamental de Saúl es terrenal. Esa es la diferencia, como dice Suplicio Severo en la Historia Sagrada. Capítulo 14, versículos 24 a 30. Los hombres de Israel estaban molestos porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo este juramento: maldito el que tome alimento hasta la tarde, hasta que me haya vengado de mis enemigos. Fíjense cómo antes no respeta a Samuel y ahora él pone las condiciones e impone, ¿no?, también incluso bajo pena de una maldición. Pero nadie del pueblo probó alimento. Todo el ejército llegó a una zona en la que había miel por el suelo. Permítanme. Miel por el suelo. Los soldados se acercaron al panal que destilaba miel, pero nadie se llevó la mano a la boca porque tenían miedo del juramento. Sin embargo, Jonatán, que no había oído el juramento de su padre sobre el pueblo, alargó el bastón que llevaba en su mano, hundió la punta en el panal de miel, se llevó la mano a la boca y se le iluminaron los ojos. Entonces uno del pueblo dijo: tu padre ha hecho un juramento solemne sobre el pueblo diciendo: maldito el que tome alimento hoy, y eso que el pueblo está desfallecido. Dijo Jonatán: mi padre ha causado un grave daño al país. Mirad cómo se han iluminado mis ojos con solo probar un poco de esa miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido hoy del botín encontrado entre sus enemigos. ¿No habría sido mayor la derrota de los filisteos? Veamos. Los argumentos de Jonatán suenan convincentes. Sin embargo, no pasemos a la ligera, es decir, sin discernimiento, tales palabras. En efecto, Saúl había impuesto un ayuno a todo el pueblo. Y Dios mismo concedió a tal edicto tan gran autoridad que Jonatán, aunque desconocedor del ayuno que había de guardar hasta la tarde, quedó expuesto a la vergüenza por el pecado cometido. Y con dificultad, apenas y se libró del castigo por la intercesión del pueblo. Así pues, no perdamos de vista la enorme importancia de la obediencia. De hecho, el que no se apega a la desobediencia, ¿no?, el adepto a la desobediencia, siempre nos va a ofrecer argumentos endulzados, precisamente para ocultar la gravedad de la falta cometida. Jonatán, por faltar a la obediencia, se hizo reo de la gula, aunque no en demasía. Pero acuérdense, para el tentador, todo tiene que empezar poco a poco, como dice Tertuliano en Sobre el Ayuno. Y no es casual, como expusimos en su momento en la terapéutica de las enfermedades espirituales, que se empiece por la gula. Esa niña en apariencia inofensiva,
pero de esta dependerá todo lo demás. Entonces vean, se falta la obediencia y de inmediato uno incurre ya en un pecado. Capítulo 14, versículos 31 a 42. Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón. Y como la gente estaba agotada, se lanzaron al botín. Tomaron ovejas, bueyes y terneros. Los degollaron en el suelo y se los comieron con la sangre. Se lo contaron a Saúl diciendo: el pueblo está pecando contra el Señor al comer carne con sangre. Saúl dijo: habéis hecho traición, traedme una piedra grande. Y luego añadió: dispersaos entre el pueblo y decidles, que cada uno traiga su buey o su carnero. Sacrificadlos y comedlos aquí, y no pequéis contra el Señor comiendo con la sangre. Aquella noche todo el pueblo trajo lo que tenía y lo sacrificaron allí. Saúl edificó un altar para el Señor. Fue el primero que edificó. Mira, suele ser costumbre de los soberbios el no callar su propio elogio cuando la lengua de otros deja de alabarlos. Llevan pues en el corazón el pregón de su propio enaltecimiento. O sea, el soberbio, cuando alguien más ya no lo está alabando, él mismo se empieza a alabar a sí mismo, porque lleva en el corazón ese distintivo, ¿no?, que corresponde a su propio enaltecimiento. De ahí que rectamente se diga que el pueblo se lanzó contra el botín. En efecto, toma ovejas, quien encierra los múltiples motivos de su inocencia en el orgullo, y hace de los bueyes su presa cuando considera sus trabajos como algo que se amontona en el recuerdo, y atrapa terneros cuando se engríe de reducir sus movimientos a la lascivia. En consecuencia, como son dos los preceptos que llevan a la alabanza de los justos, es decir, el esplendor de la castidad y la luz de las buenas obras y costumbres, cosa que anticristianamente se quiso negar por medio de los libertinos franceses del siglo XVIII, hasta llegar ya, digamos, a esa radicalización en el Marqués de Sade. Se designa aquí la arrogancia de quien se ensalza a sí mismo, indicando que toma ovejas y terneros. Las ovejas representan la inocencia de las buenas obras, y los terneros la mortificación de las pasiones corporales. A estos se añaden los bueyes porque nunca se engríen, ¿no? Por eso se habla del buey mudo. Así le decían a Santo Tomás de Aquino, el buey mudo, tanto por su corpulencia como por su humildad. Nunca se engreía. Ahora bien, eso de degollar en el suelo significa exultar vacíos de virtudes. En efecto, los orgullosos no elevan al cielo sus ofrendas, sino que más bien se inclinan a ras de tierra con el fin de obtener una vana alabanza. Piensen en muchas de las costumbres cortesanas, las llamadas reverencias, dispuestas, ¿no?, estas personas a inclinarse hasta ras de la tierra con el fin de obtener algún beneficio y, por supuesto, una vana alabanza. Y después, como dice la Escritura, se los comieron con sangre. ¿Qué significa esto? Sino el apartar del deseo interior del alma la rectitud del buen obrar. Los orgullosos, en efecto, incluso toman aquello que nadie les ofrece. Buscan, pues, apropiárselos. Ahí tenemos algunas, casi en la totalidad de las obras del Marqués de Sade, cómo las víctimas son raptadas, son secuestradas, para incrementar el orgullo de estos agresores. Como dice, Gregorio Magno, en la exposición al libro primero de los Reyes. En todo caso, al decir que el pueblo comió con la sangre, debemos entender lo siguiente: no que comieron carne cruda,
como hacen las bestias, sino que comieron la carne no del todo desangrada. Esto sucede cuando predicamos mal y por ende no logramos enseñar las cosas debidamente. Dicho de otra manera, esto sucede cuando no logramos eliminar por completo los errores de la carne y de la sangre. O sea, cuando no logramos superar los apegos a esa mundanidad tan pegajosa, tan adherente. Es decir, se trata de todos aquellos que aún estando incorporados a la iglesia, todavía están dominados por el vicio y por ende no bien instruidos en las virtudes que hay que vivir. Esto es resultado de una mala predicación y enseñanza. Mira pues cómo se comportó el pueblo en aquella ocasión. En efecto, primero observan cuidadosamente la continencia. Acuérdense, ¿no? Maldito aquel el que pruebe alimento hasta no haber acabado con mis enemigos. Primero observan con cuidado la continencia, pero después se abalanzan sobre el botín y pierden del todo la compostura. Que no se nos olvide que la tentación es siempre algo fuerte. De hecho, si dejamos que la tentación nos atrape, iremos pasando de lo no permitido. Esta es una estrategia muy diabólica. Iremos pasando de lo no permitido, como el ayuno decretado por Saúl en un principio, a lo que está incluso menos permitido. Es decir, como el comer la carne con sangre. Esa es la lección. Como nos enseña Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Es decir, comenzará por algo no permitido para llegar precisamente a algo muchísimo peor. Como en este caso se simboliza por medio de este comer la carne con sangre, o sea, no del todo desangrada. Capítulo 14, versículos 43 a 52. Saúl se dirigió a Jonatán. Cuéntame qué has hecho. Y le contó Jonatán. Solo probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en mi mano, pero estoy dispuesto a morir. Saúl le dijo, que el Señor me haga esto y aquello me añada, si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿va a morir Jonatán, que es el que ha conseguido esta gran victoria de Israel? De ninguna manera. Vive Dios que no caerá a tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque lo conseguido hoy ha sido con la ayuda de Dios. Así el pueblo salvó a Jonatán y no murió. La vida de Jonatán corrió peligro porque hacía lo que ignoraba. En efecto, él ignoraba que su padre había dado la orden de que nadie probara alimento hasta que obtuviera la victoria. Sin embargo, no por ello, o sea, no porque lo ignorara, negó que hubiera cometido una falta y hasta estuvo dispuesto a morir por ello. Y gracias a dicho reconocimiento, se ganó la intercesión del pueblo a su favor. Así pues, si no murió, fue gracias a dicha intercesión, como afirma Jerónimo en el diálogo contra los pelagianos. Y así pues, vemos también la necesidad que tenemos de intercesión. Y por eso también hablamos de la intercesión de los santos. Ahora bien, debemos tener en cuenta que son 5 las maneras en que nos tienta el vicio de la gula. La primera es cuando previene el tiempo de la necesidad de la comida. O sea, está pensando a qué hora. La segunda se da cuando no previene el tiempo, o sea, no está pensando en qué hora se va a comer, pero sí busca los manjares más deliciosos. La tercera aparece cuando procura con mucho cuidado que las cosas que se han de comer sean excesivamente preparadas, cosa que ya vemos en la terapéutica. La cuarta surge cuando, aunque se conforma con la cualidad y el tiempo de los alimentos, excede en la cantidad lo que recibe. Y la quinta manera es cuando, aunque el manjar deseado es humilde, se hace excesivo el deseo de comer. Por eso Jonatán
sí sucumbió a la tentación de la gula en alguna de estas maneras y por ende pecó. Lo ignora, sí, pero no por ello no cometió un pecado, como dice Gregorio Magno en los libros morales. En todo caso, tengamos en cuenta que no es una falta leve el violar el ayuno. En efecto, si Saúl venció a sus enemigos, no fue por medio de las armas, sino debido a la piedad de su religión. Saúl, pues, vencía a sus enemigos no tanto con el valor de sus soldados, sino con el ayuno. Por eso ten en cuenta lo siguiente, que con la culpa de uno se provoca en todos la ruina. ¿No es esto justamente la iniquidad del pecado? Es como una orquesta. Basta con que un solo instrumento se desafine o se salga de tiempo para que todo lo demás se eche a perder. Lo mismo sucede aquí. Y de hecho, ese es el verdadero objetivo del pecado. Que uno peque, que uno incurra en pecado, para que entonces se provoque en todos la ruina, en mayor o menor medida. Por eso no pierdas de vista la observancia de la religión. En efecto, ella nos enseña a ver lo grave que puede llegar a ser la falta de uno solo. Así pues, si la falta de Jonatán le conducía a la muerte, ¿qué será entonces del que viola el ayuno establecido por Cristo? ¿Qué será pues de aquel que no se priva de las malas acciones y del pecado? Y más aún, ¿qué será pues de aquel que ha sido bautizado y no obstante no se priva de las malas acciones y del pecado? Mira, la miel representa los placeres y vicios del mundo, los cuales, como afirma la Escritura, durante un tiempo colman el paladar, pero finalmente son más amargos que el ajenjo, como afirma el libro de los Proverbios. En consecuencia, no sucumbas a su atractivo, porque al final no harán sino traerte multitud de desgracias, tanto para ti como para muchos otros. Por eso, oponte a los vicios y oponte al pecado, no solo por traerte multitud de desgracias a ti, sino porque también serán muchos otros los que se vean irremediablemente perjudicados. No nos dejemos llevar, pues, por esa supuesta dulzura que nos ofrece este mundo, como la infidelidad. Al principio parece que todo es dulce y después, al final, se convierte en algo más amargo que el ajenjo. Tan amargo que puede provocar homicidios e incluso dejar niños y niñas huérfanos, como dice Máximo de Turín en los sermones. Capítulo 15, versículos 1 a 9. Derrotó Saúl a los amalecitas desde Javilá y en dirección a Sur, que está en el límite con Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y pasó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y los suyos tuvieron lástima de Agag y de lo mejor del ganado menor y mayor, de las reses cebadas, de los corderos y de todo lo que había de valor. No quisieron entregarlo al anatema. En cambio, entregaron todo lo que era inútil y sin valor. ¿Te das cuenta de qué manera podemos incurrir en un grave error? Saúl, en apariencia compasivo, se compadece de Agag, más bien desconoce al Señor. Y el que así actúa mancha no solo su dignidad, sino también a la iglesia de Dios establecida por él. No seas pues injusto con Dios. No causes escándalo para muchos con tus reprobables comportamientos, especialmente con respecto a los más jóvenes. ¿Qué no te das cuenta que si obras tú como aquel Saúl, tú mismo te pones una piedra de molino al cuello? Tú mismo estás, preparándote tu perdición. En efecto, los que miran a un superior siendo tan negligente e injusto en su obrar, empiezan a vacilar en la rectitud.
y al final son sorprendidos cometiendo el mismo error. Esa es la típica excusa que ponemos, pero tiene una base. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Si mi jefe lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se vuelven, por el mal ejemplo de aquel, en compañeros del crimen. Y aquí hay un grave problema. No seamos pues injustos con Dios. ¿Cuántas veces incluso a Dios le damos lo peor que tenemos? Por ejemplo, todas nuestras preocupaciones, nuestras lamentaciones, nuestras quejas, nuestros reproches y, evidentemente, ¿no?, nuestros pecados. Pero ¿por qué no también le reservamos para Él lo mejor? Mi gratitud, mi alabanza, mi reconocimiento, mi alegría, mi gozo, mi aplauso, mi sonrisa. No seamos injustos con el Señor. Y sobre todo, no seamos ejemplo de mal camino para muchos otros. No los hagamos cómplices de nuestras propias faltas, como afirman las constituciones apostólicas. Capítulo 15, versículos 10 a 16. Entonces le fue dirigida a Samuel esta palabra del Señor: me arrepiento de haber constituido a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se estremeció y estuvo suplicando al Señor toda la noche. Mira, hay que buscar continuamente lo mejor y realizar sin vacilación lo que es siempre recto. Los juicios de Dios, que están por encima de todos, nos enseñan que la providencia divina, previniendo el fin de todas las cosas desde su origen, se adecúa totalmente al orden y al sentido común de los seres humanos. Por eso Dios no se guía por su mera omnipotencia, ya que cuando concede su gracia a alguien, Él mismo espera que se le dé la respuesta adecuada. No lo olviden, Dios siempre obra con la mejor de las intenciones. Por tanto, la gracia no es una imposición, sino una colaboración esperada. El Señor siempre nos concede su gracia. Que seamos fiel a esta gracia concedida o no, es otra cosa. Pues la gracia no es una imposición, sino una colaboración esperada. La elección de Saúl es prueba clara de lo que hemos dicho. En efecto, Dios no podía ignorar el fin deplorable de Saúl, y a pesar de eso, lo eligió de entre miles de israelitas. Incluso le confirió la unción regia, es decir, recompensó los méritos de su vida aquí abajo, sin fijarse de antemano en el demérito de su prevaricación futura. Finalmente Dios se lamentó con palabras y sentimientos a la manera humana, ya que, y esto es lo importante, no era absolutamente necesario que Saúl obrara de aquella manera, como afirma Juan Casiano en las conferencias. Como posibilidad está bien, como necesidad inaceptable. Nunca estamos obligados a obrar mal. Nunca estamos obligados al pecado. El mal, de hecho, no es absolutamente necesario. Así pues, Dios no se arrepiente por imprevisión, sino debido al incumplimiento de lo previamente estipulado. Y claro, aquí está la distinción fundamental. No es que Dios padezca imprevisión. No, es que se da un incumplimiento. Caramba, esto también nosotros lo vivimos a nivel del sentido común. ¿Cuántas veces ayudas de corazón a otra persona y después dices, híjole, mejor no lo hubiera hecho? O sea, de verdad no lo hubiera hecho. Y no es precisamente por imprevisión, es porque lo que ya finalmente se da, y se da como un hecho, es el incumplimiento. Es decir, Dios se disgusta por nuestra infidelidad y falta de correspondencia, lo cual significa que Dios se molesta por habernos mostrado desagradecidos ante el beneficio recibido. Y creo que es verdad. O sea, si hay algo que disgusta a Dios,
es nuestra infidelidad, es decir, nuestra falta de correspondencia. ¿Por qué? Porque nos mostramos desagradecidos o bien nos mostramos simple y sencillamente negligentes. Por eso Dios mismo responsabiliza a Saúl de su mal comportamiento. No es algo que puede culpar a Dios. Dios mismo es responsable de su mal comportamiento. Así pues, no habiendo falta en la elección de Saúl, es prudente interpretar el arrepentimiento de Dios como manifestación de disgusto y no como arrepentimiento de culpabilidad, como dice Tertuliano en Contramarción. En todo caso, y ya con eso terminamos en esta ocasión, es evidente que la culpabilidad recae sobre nosotros, como en el caso de Saúl, como esto que ha dicho hace poco el Papa Francisco: a ti, Señor, toda la gloria, a nosotros la vergüenza. Porque es verdad, la culpabilidad recae sobre nosotros, como en el caso de Saúl. ¿Por qué? Dios mismo nos lo dice, pues no es un hombre que se arrepienta. Lo dice en este mismo primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Así pues, fíjense, y ya con esto terminamos y debemos meditar esto último. Y claro, todo lo que nos han transmitido los padres de la iglesia. La falta no es lo más grave, sino la ausencia de arrepentimiento ante los errores cometidos. Eso sí es lo verdaderamente grave, no la falta, sino la ausencia de arrepentimiento. En términos más drásticos, lo verdaderamente grave no es el pecado, es el rechazo de lo que Dios me ofrece, su gracia, su perdón, su salvación. Si alguien, y escuchen bien, no se arrepiente de sus errores cometidos, terminará rechazando al final la salvación que Dios mismo le ofrece. Y por eso es tan grave la ausencia de arrepentimiento. Bien, como dice Agustín, en Sobre diversas cuestiones a Simpliciano. Continuamos ya a la siguiente ocasión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.